Económicas. Blanca, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por venir. Buenas tardes, Omar, un gusto como siempre, gracias por la invitación. Es difícil realizar un análisis pormenorizado de todo lo que está pasando con la economía, no es día a día, es hora a hora, ¿no? Lo que pasa. Efectivamente, escuchaba recién el resumen de Sabrina y la verdad que estamos en una situación bastante compleja. Es más, nosotros ya venimos sosteniendo, inclusive desde que fuimos sede de las cuartas jornadas nacionales de economía y en los informes de coyuntura nuestra, de que si bien la Argentina tiene un problema de una falla estructural en su economía, tiene un tema siempre pendiente que no puede combatir, que es la inflación. Y esto ya creo que todos los argentinos lo venimos viviendo de hace años, y esto va con un correlato del índice de pobreza. Hoy día creemos nosotros que lo que más impacta en la economía son las cuestiones o las decisiones o los dichos políticos. Lamentablemente es una cuestión que se está evidenciando después de las PASO y en cada uno de los anuncios, como decían recién, en cada uno de los anuncios que hace tanto el presidente como puede hacer los potenciales candidatos, inclusive no solamente Fernández, sino también Labaña. Entonces, yo creo que esto es lo que, la incertidumbre política que tenemos es lo que afecta a la gente, lo que afecta, digamos, la necesidad de saber exactamente dónde estamos parados, y cuando vemos que estos dichos impactan a nivel internacional y donde se empieza a hablar del movimiento de la bolsa y los movimientos de los mercados, y la gente en definitiva lo único que termina entendiendo es que esto afecta a la inflación y por lo tanto el poder adquisitivo de su salario de bolsillo, yo creo que es donde hay que sosegarse un poquitito. Creo que todos los argentinos tenemos que tratar y recibir mensajes más bien de tranquilidad, reconociendo que tenemos una situación compleja, reconociendo que no es una situación que se pueda abordar y sacar, digamos, solo con algunas decisiones adelante o solamente el gobierno que está de turno en este momento dirigiendo el país, sino también lo que viene del lado de la oposición o de los mismos economistas e inclusive de quienes muchas veces al opinar son formadores de estos criterios que la gente percibe. Lo cierto es que, y para bajarlo a un lenguaje más llano y que la gente entienda, porque muchas veces se habla de bolsa de mercado, LELIX, LEVAX, y dice, ¿y esto qué tiene que ver con mi realidad de día a día? Yo lo que perfilar la deuda ahora, otros términos nuevos, un default selectivo, como estábamos charlando, bueno, o sea, yo creo que estas cosas son las que hay que tratar de explicarle, porque la gente también recibe una batería de información tan grande y tan importante de todos lados, de todos los medios, o sea, la tecnología hoy día nos permite eso. Creo que lo bueno sería empezar a tratar de explicar un poco todas estas cuestiones. Digamos, de alguna manera expresar o anunciar que uno no va a pagar la deuda, de hecho, ya intranquiliza fundamentalmente a los mercados internacionales. Esto ha llevado de que después de las PASO, de alguna manera, y dichos después de algunos de los candidatos también, haya significado que nuestro riesgo país aumentó. ¿Y por qué aumenta? Porque en los mercados se desploman el valor de las acciones que tienen las empresas nuestras a nivel internacional. También porque empieza a cuestionar si nosotros vamos a cumplir o no con la deuda que se toma. O sea, la deuda, una vez que el país la toma y con el destino que haya decidido un gobierno, que siempre debe estar justificando por qué toma deuda, esto no puede ser casualidad, sino tiene que ir a atender gastos que son necesarios para las prestaciones que el Estado tiene a cargo, salud, educación, salud y seguridad, y en este caso también sabemos que se ha cubierto parte de las tasas de interés que tenían que ver con las inversiones financieras. Bueno, después de esto hay que entender que las deudas son soberanas y que el país las tiene que devolver. Entonces, digamos, por ahí anunciar que uno no la va a pagar es una cuestión que al mundo entero alarma, sobre todo, como decían recién, a quienes nos están mirando desde los mercados internacionales. Esto también tiene que ver con la tasa de interés y a su vez empieza a trasladarse casi en forma directa a la inflación. ¿Por qué? Por el movimiento del dólar. O sea, en Argentina nosotros hemos podido analizar que tenemos economías vecinas como la de Brasil o la de Chile, donde se puede mover el dólar y no necesariamente eso significa una devaluación del peso soberano de estos países. En la Argentina, como nosotros siempre hemos entendido que un mecanismo de proteger el poder adquisitivo de nuestra moneda es tener dólares, y cuando hay una gran demanda respecto de un bien que está más bien escaso, porque vemos que al dólar se lo está regulando desde el Banco Central, obviamente significa o representa o impacta en este aumento del precio del dólar. Ello en la inflación y de ahí en el consumo y por supuesto en la necesidad de readecuar los salarios ante la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Más allá de las responsabilidades que tengan como candidatos después de las PASO, lo que fue el resultado, lo que puede pasar en octubre,
cómo se toma la deuda, ¿no? Con el FMI, en lo que se refiere primero a la intervención del Congreso, que la próxima semana se reunirían con el ministro, principalmente de Finanzas, pero desde la oposición que plantean que cuando se pidió el préstamo al FMI no fue tratado en el Congreso. Tal cual, bueno, estas cuestiones que son entre el que ejecuta y obviamente el que está en la oposición, que bien, digamos, se tiene que dedicar responsablemente a hacer este tipo de controles. Por eso, digamos, cuando se habló ahora de la reperfilación de la deuda, donde el gobierno ve como una alternativa para poder cumplir sus obligaciones con el Fondo Monetario, en realidad no significaba de que no se iba a pagar ni el capital ni los intereses, sino que se pedía un nuevo plazo para poder cumplir con esas obligaciones. De allí que este nuevo término que estamos manejando todos, reperfilar, y digamos también para que no caigamos en el pánico esto de si nos van a declarar en default o no, que muchas veces esas cuestiones de acuerdo al riesgo país es lo que va determinándose a nivel global, a nivel internacional, no son tal vez las cuestiones internas que nosotros podemos asumir como ciudadanos comunes, sino son las cuestiones en donde se ve cómo se lo posiciona al país a partir o en relación a las obligaciones que ha asumido. Entonces, ahora, cuando ellos hablan de reperfilar, no significa, y por eso se habló de un default selectivo, vigente solamente por un día, que es en el día de hoy, porque en realidad el gobierno lo que está planteando en este proyecto que se estaría tratando la semana que viene en las cámaras es pedir un nuevo plazo para poder cumplir con las obligaciones. Mientras tanto, en este interín y fruto de todas estas situaciones, aumenta la tasa de interés, el dólar se dispara y vuelve a impactar nuevamente en la inflación, que es lo que sí al ciudadano argentino conoce, maneja y vive desde hace años y es verdaderamente lo que le preocupa. Más allá de lo técnico, todos estos detalles técnicos, como decir la inflación, la gente que no sabe si se va a quedar o no sin trabajo, qué va a pasar con los empleados públicos, si van a poder cobrar su sueldo, con los jubilados, con lo que es ANSES. Creo que esto es el día a día y es una incertidumbre total, ¿no? De los profesionales, los economistas, los especialistas y también de la gente común. Sí, yo te puedo decir, Omar, que nosotros que seguimos el tema desde cerca, desde el Consejo, con el grupo de economistas que están dentro del Consejo, realmente este es un día a día y donde no hay un día igual al otro y donde tal vez los dichos, las variables, las medidas que se toman van teniendo un impacto diferente, inclusive fundamentalmente en la reacción y el humor de la gente, porque esto de que si la inflación nos quita poder adquisitivo de la moneda, reduce el consumo, esto a su vez se traslada en la reactivación o no que pueda tener la economía, por eso de hecho hemos entrado en un proceso de esta inflación, es creo yo lo que hay que tratar de sosegar, o sea, esa suerte de incertidumbre que estamos viendo que nos impacta de una manera a nivel interno, en lo que es en el día a día nuestro y en lo que es poder sostener los componentes de una canasta básica alimentaria, como así también a nivel global, de la forma en lo que el mundo mira a la Argentina y donde sí teníamos inversionistas que estaban interesados en venir, por supuesto hoy día toman recaudos sabiendo de que realmente lo que la Argentina más necesita son inversiones. Gracias, contadora. Seguramente vamos a seguir hablando de este tema, porque, como usted dice, día a día, ¿no? Pueden haber novedades, pueden haber cambios, modificaciones, para bien o para mal. Así es, va a ser un gusto.